Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora le vamos a hacer la entrevista sobre el golpe militar. Muy bien. ¿Por qué las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973? Porque había algunos grupos que pedían que la Fuerza Armada tomara el poder, porque en verdad había mucho conflicto, mucho caos. Los dos extremos, tanto la parte de la derecha como la de la izquierda. Entonces, lo que temían los de la derecha era que de repente se armara una guerra civil. Entonces, mucha gente le pidió a los militares que tomaran el poder para que hubiese orden, pero yo creo que ellos mismos, la derecha, pensaron que iba a ser por un tiempo, mientras se restablecía el orden, pero se quedó 17 años en el poder. Ya. ¿Cuáles son sus ideas sobre el golpe de Estado? Mira, la idea mía es que está bien que hayan querido poner orden, pero lo que no me pareció bien es la persecución muy grande que hubo. En estos momentos todo el mundo sabe, no es cosa que sepa yo, sino que a nivel mundial se sabe de que hay 3.000 personas desaparecidas en Chile que no se saben dónde están, si están muertos y dónde están los muertos. Entonces, eso no me parece que si tú piensas distinto, te maten. En estos momentos mucha gente piensa distinto en distintas cosas, pero no por eso va a ser de que a la persona se la maten por eso, ¿ya? Entonces eso es lo que no me agradó. Y mucha gente también estuvo detenida, están vivos en estos momentos. Yo creo que hubo más de 40.000 personas detenidas y en campos de concentración, ¿no? Que incluso han dado entrevistas en televisión y han contado lo que ellos han sufrido. Fueron sufrimientos bastante grandes. Y es más, en estos momentos hay muchos de ellos militares que están detenidos por haber ejecutado gente. O sea, no es una cosa que yo lo piense, sino que se está tratando de hacer justicia a los que realmente se sobrepasaron en su deber. ¿Qué estaba haciendo usted al momento del golpe de Estado? Yo iba en micro, iba leyendo, no me acuerdo qué libro ya, pero iba leyendo un libro, iba a mi trabajo, no me había dado cuenta de que en esos momentos las Fuerzas Armadas habían tomado el poder, no tenía idea. Yo llegué a mi trabajo, me encuentro con una colega y me dice que para qué voy, que en estos momentos la escuela no hay nadie porque, ¿cuánto se llama? Hay golpe de Estado. Entonces yo ella vivía felizmente, ella vivía cerca de la escuela donde yo trabajaba y estuvo como 2 o 3 días, estuve en su casa porque yo no podía arriesgarme a ir de donde yo trabajaba, ir a mi casa, porque el sector donde yo vivía habían bastante industrias que incluso estaban tomadas y otras estaban tomadas incluso por los mismos operarios de las industrias y también porque habían militares en las calles. Entonces la colega esa me dijo, quédate en mi casa. Y fue tu abuelo el que después el día domingo de Valparaíso, él me vino a buscar a la casa donde yo estaba para llevarme a mi casa. Tu abuelo Pablo fue el que me fue a buscar. ¿Cree usted que este acontecimiento provocó algún cambio en el país? ¿Por qué? ¿Cuáles cambios? Claro que provocó cambios, pues, bastantes cambios, ¿ya? En el sentido, los cambios que provocó fue que, a ver, ¿cómo te puedo decir? La gente la encuentro que está más indiferente ahora en cuanto... Antes la gente como que se interesaba más en tener sindicatos, en estar, ¿cuánto se llama? Tener más más ideas políticas. Y ahora hay mucha gente, sobre todo la gente joven, un grupo de gente joven sí son políticos, pero hay otro grupo que no se interesan por el fútbol, por los bailes, por cualquier cosa,
pero no se interesan mucho en cuanto a política. Hay un grupo de jóvenes sí que son políticos, que se interesan. Cambio en el sentido de también de que la gente se puso también ahora, encuentro que la gente está más consumista y está muy amiga de verse a sí mismo y tratar de vivir como, no tanto como vivir tanto del día al día, sino que tener cosas, muchas cosas. No sé por qué, será para llenar algún vacío, no lo sé. ¿Cuál fue el momento más significativo de este acontecimiento? El momento más significativo, a mí lo que me ponía un poco inquieta era que en las noches se sentían muchos bombazos. Entonces tú no sabías si acaso había muriéndose gente en ese momento, porque fueron como 3 días de bastante confusión, de cuestiones de disparo en la noche y bombazos, sobre todo el 11 en la noche, muchos bombazos. Por lo menos en el sector donde yo estaba, que era Independencia, se sentían bastante cuestiones de bombazos. Entonces tú no sabías si acaso en ese momento estaba muriendo gente o no, o si irían bombardear donde tú estabas, una cosa así. Fue bastante aflictivo ese momento. ¿En dónde trabajaba usted en ese momento? En una escuela básica, en la escuela 24. Ay. En el tiempo en que sucedió el golpe de Estado, ¿cómo veía usted el entorno social? Lo que te dije en delante, porque mucha gente, los dos bandos, unos que estaban a favor del gobierno, otros que estaban en contra del gobierno, los que estaban a favor del gobierno querían todas las transformaciones, que nacionalizaran el cobre, de que las industrias estuvieran a manos de los trabajadores, y eso hasta cierto punto podía sí, por ejemplo, algunas personas saber manejar la industria, pero muchos tal vez se iban a creer de que eran prácticamente dueños de la industria y iban a tomarse demasiado el poder que no tenían. O sea, había un desorden más bien. Entonces, yo pienso que el que tiene que manejar un trabajo son las personas indicadas, las que están preparadas, las que saben, y no la que quiere el poder de tomar y que yo voy a ser dueño de la industria ahora. No. Siempre tiene que existir un orden y no un desorden. ¿Qué aspectos económicos se mostraron en este acontecimiento? ¿Aspecto económico en qué? Aspecto económico en la economía del país a través... No, mira, yo te voy a decir una cosa. En esos momentos tú tenías que hacer cola hasta para comprar pan. Si tú ibas cola para comprar leche para los niños, yo me acuerdo que yo tenía que por aquí, por allá, conseguirme de que te vendieran un tarrito de leche para la sobrina, la prima tuya, la Dani, la que tiene los 4 cabros ahora, ¿ya? Entonces, pero después cuando fue el golpe, al otro día, había toda de mercadería, incluso tú ibas a comprar un detergente y te decían que no, que tenías que llevar esto, otro, te dan un paquete y este paquete vale tanto, o sea, no ibas a comprar un paquete, ponte tú un paquete de rinzo, no, sino que te dan el rinzo, te dan el jabón, te dan todo el paquete que tú tenías que llevarlo. Y antes, por ejemplo, antes del 11 tú no podías conseguir y de repente aparece de todo. Hay mucha gente que antes que fuera el 11 ganó cualquier cantidad de plata con el famoso mercado negro, porque claro, se compraban grandes cantidades y ellos después las vendían. Entonces eso, era mucha confusión, mucho desorden y gente que se aprovechó de esta confusión y ganó cualquier cantidad de plata a costa de la mayoría. Según su opinión, ¿qué cambios positivos lograron un cambio político? Bueno, en esa época no hubo parlamento, no se podía votar, nada de eso. O sea, se terminaron todos los derechos ciudadanos, ¿ya? Cambios positivos, bueno, toda la gente
todos tenían que andar derechito por la vida, pues. O sea, no te podías tú salir del camino, ni tampoco no se podían hacer huelgas, no se podían reclamos, porque toda la gente estaba como asustada. Yo te voy a decir, todo Chile, ¿no? Tanto los de un lado y los del otro lado. Estaban todos así, como andar derechito, pero por temor. ¿Qué cambios culturales cambiaron después del golpe militar? Cambios culturales. No lo sé. Cambios culturales, todo siguió prácticamente igual, no sé. No, por ejemplo, no habían programas que te puedo decir yo como que tú, por ejemplo, como Tolerancia Cero. ¿Tú has visto Tolerancia Cero? Ya. Sí. Esos programas, por lo menos yo no me acuerdo de haberlos visto en esa época. Bueno, la Tolerancia Cero vino después, pero programas así en que tú pudieras escuchar a alguien que quisiera pensar, mire, esto me parece bien lo que está haciendo el gobierno, no me parece bien, sí me parece bien. No, ahí había una sola línea nomás que era lo que se tenía que hacer nomás. Pero cambios culturales no veo mucho, porque incluso mucha gente, por ejemplo, artistas, qué sé yo, de nombradía mundial prácticamente no venían, porque todos nos tenían boicoteados, en el mundo estábamos boicoteados prácticamente. No querían venir porque estaban en desacuerdo. No que tuvieran desacuerdo con la gente, sino que con el gobierno. Entonces, las cosas culturalmente no, toda la gente seguía trabajando, todos seguían estudiando, yendo al colegio, qué sé yo, tratando de dar sus pruebas, tratar de entrar a la universidad, cosas así, pero por ejemplo, que vinieran grandes orquestas acá, sinfónicas, qué sé yo, gente artista de nombradía mundial prácticamente no venían, porque estábamos boicoteados. Después de haber vivido el golpe, ¿qué sentimientos y emociones le trae este acontecimiento? Pienso que hay mucha gente, por ejemplo, la más pena que me da es que mucha gente, yo felizmente en nuestra familia nunca pasó nada, ¿no? Que o sea, tenemos que dar gracias a Dios que en ese momento no le pasó nada a ningún familiar, pero pienso también que hay mucha gente que sufre porque todavía no encuentra a sus familiares. Y eso debe ser una pena muy grande para ellos. Hay gente que perdió esposo, hijos, no solamente una persona, sino que perdió 2, 3 personas a la vez en el mismo momento. Y también cuando uno ha escuchado, ahora en estos momentos, cuando han entrevistado a gente que estuvo detenida y cuenta todo lo que sufrió, ¿no? Las cosas, las penas que pasó, realmente da pena ver cómo sufrieron tanto y pensar de que tienen que seguir viviendo con toda esa cosa grande que les pasó. O sea, en ese sentido pienso de que me da pena que ellos hayan sufrido tanto y algunos estén todavía sufriendo sin encontrar sus parientes. O sea, no puedo ser indiferente. Hay gente que dirá, bueno, yo no pasé nada, ¿qué me importa a mí? Yo no hice nada. No, eso no puede uno ser así. O sea, incluso por su misma fe religiosa, uno no puede ser así, porque Cristo decía, no me diste... cuando tú, por ejemplo, ayudas a una persona, en el fondo estás ayudando a Cristo. Si tú le das alimento a una persona que no tiene, le das vestuario a una persona que no tiene, vas a ver a una persona que está enferma, estás cumpliendo con algo que pidió Cristo. Ya. Muchas gracias.